Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con todos vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo nos toca reflexionar acerca del ejercicio del buen pastor. Y para esto he sacado un versículo de este texto de San Juan, del capítulo 10, y dice: en cambio, no siguen a un desconocido, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los desconocidos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta frase a mí me ha impactado mucho, de que escuchar la voz del pastor y no escuchar la voz de los desconocidos. Y de ahí que, pues, yo he vivido personalmente esta experiencia desde pequeña, y yo miro la juventud hoy en día y me doy cuenta de que ellos escuchan cualquier voz, menos las de sus padres. Y es que de pronto los padres no tienen como esa fuerza, no tienen esa autoridad. Ellos no tienen autoridad para enseñar, para mandar, porque pues ahora se es madre muy joven, está viviendo con el uno y con el otro, se cambian de marido como cambiar de vestido. Y entonces no reflexionan sobre la vida y la familia. Y es por eso que se vive así tan dispersamente. Me viene a la mente a mí, pues, lo que yo viví en la niñez, en la juventud. Yo recuerdo que yo le hacía el reclamo a mi papá y a mi mamá de que pues que todas las jóvenes, las muchachas salían a bailes, a paseos y a divertirse, y a mí no me dejaban salir. Y que por qué, si yo estaba joven, y que cuando ya estaba pues mayor, ya para qué, que el gusto era salir ahora, que qué rico salir a bailar. Y bueno, entonces mi papá no tenía esa autoridad de que me mandaba y decir: no, es que yo soy el que mando y yo no la dejo ir. Y mi mamá era más autoritaria que él. Pero mi papá, él era muy, ¿cómo le digo? Muy amoroso en la forma de expresar sus motivos, y a la vez aconsejarme. Entonces me decía: vea, es que una muchacha cuando sale por ahí a bailes y a paseos y a parrandas, esto allí no falta el trago. Y una muchacha cuando ya se pasa de tragos puede pasar cualquier cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Las otras personas que la están mirando a usted ya no van a decir: ella es de tal familia, o fulana de tal, que tiene buenos principios y que es de buena familia, pues mire que ya es una cualquiera. Por allá la vi acompañada con fulano, abrazada con sutano, tomando trago hasta tarde de la noche, bailando no muy decentemente, y eso. Entonces a usted no le va a convenir eso. Y después vienen los problemas, las dificultades y las lamentaciones. En cambio, usted aquí está tranquila, se acuesta temprano, rezamos el rosario, está en paz, y no hay problema. Bueno, entonces nos quedamos hasta tarde conversando. Me acuerdo que mi mamá, yo no sé si era que le daban celos, o le daba, o que quería acostarse temprano, que no se quedaran por fuera. Nosotros nos sentamos en el corredor a conversar y decía: pero ustedes parecen un par de novios,
venga para que es que ya está muy tarde, porque el tiempo se iba y nosotros no medíamos, porque él me aconsejaba, y eso era grandioso, porque es que los consejos de un padre, no solamente cuando uno los escucha, los atiende y admira a esa persona que lo está aconsejando a uno, eso no es cosa de momento, ni de días, lo acompaña a uno toda la vida. Al mucho tiempo yo trabajé en Droga La Rebaja, cuando esa época que estaban pues que había muchas droguerías, y que eso fue antes de las bombas, que acabó con muchas droguerías. Entonces ahí iba toda clase de personas, y algunas personas, algunos compañeros de trabajo me hacían ciertas invitaciones o me pretendían, pero no con buenas intenciones. Pero yo me sentía tan firme y tan segura en las respuestas y en las decisiones y en la forma de ser, que eso ya venía yo como tan firme desde que estaba adolescente y desde que estaba joven, que tenía la voz del pastor, la voz de mi padre y los consejos de mi madre, que mi madre también me aconsejaba mucho al respecto y me ponía ejemplos de cómo era la vida de ella cuando estaba joven, y cómo vivían. Y yo veía también esa generación de padres de familia, de esa época de mi padre y de mi madre, que eran familias numerosas, y que no había tanto problema hoy en día, que es que yo veo que hoy en día pues los hijos no atienden la voz de los padres, ellos no tienen autoridad, porque es que cambiar de marido o de mujer es como cambiar de vestido. Hoy en día se tienen 3 clases de hijos en el hogar: los míos, los tuyos y los nuestros. ¿Pero qué es eso? Y qué armonía, y qué ejemplo, y cómo se va a llevar un hogar así, de esa manera, con esa revoltura. Y a qué hora se les vamos a infundir principios y conceptos y consejos de la vida para toda la vida. ¿A dónde? ¿Cómo? Ya apenas en un momento crecen esos hijos y siguen otra vez el mismo ejemplo y la misma vida de sus padres. Y por eso hoy en día no hay principios, no hay valores, no hay caridad, porque es que esta cosa se aprende desde el hogar. De modo que en esta parte de ser el buen pastor, de que las ovejas reconozcan al pastor, y que el pastor es la verdad, es la puerta, y que es nuestro ejemplo, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, no solamente a nivel personal, sino a nivel de familia, para enseñar, para dar testimonio, para dar ejemplo, y que la juventud, infundir en la juventud de que no vayan a reconocer otra voz, sino la voz de Dios que está en los padres. Los padres ejercen ese ejercicio del buen pastor, y si no se vive ese ejemplo, esa vida, pues por eso es que habemos tantas ovejas descarriadas en este mundo, porque es que no tenemos esa base, no recibimos eso fundamental en la casa, cuáles son los principios, los valores, lo que es las buenas costumbres, el ejercicio de la caridad, el cumplimiento del deber. Una cosa muy bonita también que a mí me marcó de mi padre, pues es que yo hablo mucho de mi padre porque para mí mi padre fue un santo, y no solamente para mí, sino para muchas personas. Yo recuerdo que a los días de que murió mi papá, un hermano de mi mamá, un cuñado de él, decía: pero mejor dicho, a su papá le faltó un grado para ser santo. y así decía
y mucha gente lo admiraba a él por su forma de ser, era una persona analfabeta y una persona tan admirable, tan correcta y ejemplo para mucha gente. Y yo digo, eso es un orgullo para uno, un orgullo muy grande. No solamente, pues muchas tendrán el orgullo de que su padre fue un presidente o un diputado, o que tuvo un cargo importante, que tiene tantas fincas, carros y qué sé yo. Pues no, el orgullo mío es haber sido hija de un padre, de un hombre muy humilde, analfabeta, sí, escasamente se sabía afirmar, pero un hombre ejemplar en muchos sentidos. Y es lo que yo le doy gracias a Dios y también a la vez le pido a Dios en oración de que abunden esa clase de padres y no solamente que los haya, sino que los hijos los valoren. Desafortunadamente yo sé que sí hay padres así, muchos, pero no hay hijos que los valoren, que los admiren y que les sigan sus consejos y que les sigan sus enseñanzas, que esto lo acompaña a uno hasta la muerte, porque eso lo marca a uno, así como lo marca una mala experiencia a uno, que vemos que hay hijos que son abusados por sus padres. Yo no quiero ni pensar en eso, cómo será de horrible tener una marca tan negativa en la vida. Por eso tenemos que orar mucho por las familias y por los hijos, por esas personas que son tan diferentes a nosotros en su forma de ser, y que son resentidos, que son personas extrañas, raras, pero somos muy dados a juzgar, que fulano es esto, que fulano es aquel, pero no sabemos la situación que han vivido en el hogar. No pensamos que han tenido la fortuna que tuvimos muchos. Entonces hay que orar por ellos, mucha oración, y nosotros también ejercer ese papel de ser buen pastor, porque nosotros también pastoreamos a mucha gente, ya sea los que los enseñamos en colegios, lo que estamos en una pequeña comunidad, pertenecemos a una pequeña comunidad, tenemos que dar testimonio, un buen ejemplo, y tenemos que dar amor en todos nuestros actos, de manera que este evangelio de mañana, de hoy que estamos analizando, el buen pastor, es una parte que tenemos que tener en cuenta nosotros todos en general, los fieles. Tenemos que orar mucho por los pastores, por los sacerdotes, por los laicos comprometidos. Estamos muy escasos de vocaciones y estas personas se sacrifican muchísimo. También en la confesión, cuando nos acercamos al sacramento de la penitencia y vaciamos nuestro corazón de toda esta suciedad de pecados y queda nuestro corazón limpio, entran cosas nuevas, cosas buenas, que son las que el sacerdote nos dice, es el buen pastor, y eso también nos va a marcar a nosotros definitivamente, porque si acogemos los consejos de un buen sacerdote, lo acogemos de corazón y tenemos buena apertura hacia el Espíritu Santo, pues nosotros vamos a dar testimonio en la comunidad donde estemos, en la familia, y no van a necesitar que nosotros lleguemos a predicar, sino que van a ver esta persona que frecuenta la Eucaristía, los sacramentos, y que vive en paz, que vive tranquila en medio de tantas dificultades. Esta tiene que ser la oveja de un rebaño que tiene muy buen pastor. Entonces pidamos al Espíritu Santo que nos dé ese don de reconocer al buen pastor. Ahora hay muchos ataques al Santo Padre, que es el que nos guía a todo el mundo, y hay muchos que lo están atacando con mentiras. Tenemos que ejercitar nuestro oído
para cuál es el buen pastor, el que realmente nos lleva por el buen camino, y cuáles son los lobos que nos quieren robar de nuestro corazón ese mensaje, esa vivencia, ese buen ejercicio de la caridad, que es lo que nos transmite el Santo Padre, que lo que Él enseña no es que Él lo haya estudiado y que sea de Él, eso viene de la doctrina cristiana, que viene por años, por tradición, y que son escritos con no solamente de buen reportaje, sino que son iluminados por el Espíritu Santo. Así que vamos a tener muy en cuenta este día y ofrezcamos nuestra oración, nuestra perseverancia en la oración, nuestro ejercicio en la fe, en orar por ellos. Y ejercitemos en nuestra vida también ser pastores de otras personas, ser buenos pastores y no ser lobos que les roben la poca fe que tienen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.